el doctor Julio Cetello, pues quiso entrar a la docencia. No le permitieron. Aquella vez, por esos años 30, era muy elitista San Marcos, no le permitieron a Tello. Y él consiguió, por apoyo de la Peña Palma, una cátedra en educación. Entonces, Tello enseñaba en la Facultad de Educación. Y la Facultad de Educación está entrando por la calle Azángaro, el segundo piso, y allí empezó a hacer su pequeño museo. Unas 2, 3 vitrinas, pero dirigía proyectos de investigación, Chavín, Paracas. Entonces, la plata que consiguiera como San Marcos, él era docente de San Marcos. Entonces, empezó a hacer los fondos, colecciones, ya en Pueblo Libre, y por eso hasta ahora todavía parte de Pueblo Libre del museo es de San Marcos, y parte o gran parte de las colecciones de ellos son de San Marcos. Entonces, por esos años, cuando nosotros éramos estudiantes, José Matos empezó a recuperar, pero la casona no había sitio. Entonces, exactamente a la vuelta de Mesas Redonda, en Girón Cusco, Matos consiguió recuperar un local grande. Entonces empezamos a mudar una pequeña colección de Pueblo Libre y empezó a formar Museo San Marcos. Llevamos colecciones Nazca, Paracas, Chavín, en fin. Y nosotros trabajábamos allí, exactamente, llevando las colecciones, conservando, estudiando las colecciones. Entonces, Museo San Marcos empezó a formarse gracias a Matos, gracias a Valcárcel y Muelle, allí en la calle Zamudio, la cuadra 6 del Quirón Cusco. Por eso digo, por esos años, nuestros profesores, todos se preocupaban en la investigación, en creación, en crecer el conocimiento, lo que ya después cada vez veo poco. Ese San Marcos, de esa calle Zamudio, regresaron otra vez a la casona. Y entonces el parque universitario se trasladó a la ciudad universitaria. La administración de la ciudad universitaria, Facultad de Educación, todas las facultades están allá, entonces cerraron la calle Zamudio y el museo volvió, ahora está Casa Cultural y el Museo San Marcos ya está otra vez en la casona. En mi segundo año de la universidad, la doctora Temple era profesora de instituciones, entonces nos dio trabajo para desarrollar en casa sobre las autoridades locales. Y yo desarrollé sobre mi experiencia en caja con los barayocos en caja. Y la doctora Temple estaba contentísima. Me dijo, esto es novedoso. Esto no sabíamos. Entonces, me invitó a su casa para seguir hablando sobre los barayocos. De entonces nos hicimos amigos y yo, cuando ya profesional, pues con cierta frecuencia nos reuníamos con la doctora Temple. La otra persona que también, por un trabajo más o menos parecido, fue el doctor Valcárcel. Parece que le gustó un trabajo que le presenté, entonces él me recomendó literalmente a José María Arguedas. Y Arguedas, empezamos hablando quechua, y ella me invitó a su casa, y pues Arguedas fue un gran apoyo, porque además de gran escritor, de antropólogo Arguedas, también le gustaba chistes en quechua. Y yo recordaba muchos chistes que aprendí en mi caja y guanta, y le contaba y se jarandeaba. Tanto que ya cuando me fui a Huancayo a trabajar, fue uno de los que más me visitaba en Huancayo. Tuvimos varias aventuras, algunas jaranitas. Hay que hacer otra cosa en su vida personal, privada. No es tanto solamente como lo pintan las publicaciones. Yo tuve bastante cercanía con él, conocí a Celia, su primera esposa, y luego la segunda esposa, Sibila. Y entonces conversábamos en quechua y castellano, más en quechua que castellano, e hice una gran amistad con Arguedas. En cierto momento hubo problemas de tensión
celos profesionales, no sé, que hubo ciertos problemas en San Marcos, y Arguedas fue mi soporte. Luego el doctor Muelle era una biblioteca andando, una biblioteca pensante. Es increíble. Cualquier punto, cualquier tema que empiezas a conversar, él continuaba la conversación con citas bibliográficas, con citas de autores, experiencias. Era una, ¿qué tal memoria del doctor Muelle? Él fue historiador de arte. Eso fue una gran cosa para mí. No era arqueólogo, era historiador de arte enseñando en arqueología. Entonces, con él aprendimos toda la teoría de estilo, de tipología. Era un erudito en todo, de cocina, de trabajo, de herramientas. Es decir, repito, cualquier cosa que empiece a hablar, él continuaba, pero con citas bibliográficas. Era el único profesor que conversaba haciendo citas bibliográficas. Es increíble. Un gran hombre, era una luminaria, era una luminaria. El doctor Valcárcel simpatizó conmigo, creo que por ser provinciano, quechua hablante. El doctor Valcárcel es moqueguano, pero se desarrolló en Cusco. Y yo tenía buena amistad con Chávez Bayón del Cusco, entonces eso reforzó para que cuando lo sufría de la vista, tenía problemas con la vista. Entonces, cada vez que tenía problemas, me llamaba para dar la clase. Él daba clase de historia. Entonces, Ramiro no va a venir, prepárate otra cosa y habla con los estudiantes. Entonces, yo daba la clase por él y sintió confianza, tremenda confianza, tanta confianza conmigo que cuando fuimos al Congreso de Americanistas en España, en 1966, yo fui como su lazarillo. Como tenía problemas en la vista, el doctor Valcárcel tenía que estar en el Congreso Americanistas. Entonces yo fui acompañándolo y me sentí lo mismo, privilegiado, un hombre con muchísima suerte. En muchas cosas aprendí del doctor Valcárcel. Ojalá tuviésemos otros Valcárcel. El gobierno de Franco, el gobierno del generalísimo Franco, vino a inaugurar el Congreso. Él trajo condecoración para 10 excelentes, brillantes profesionales. Y uno de ellos era el doctor Valcárcel, condecorado con la orden no sé cuánto de España. Valcárcel se levantó, dijo, agradezco muchísimo, pero sería indigno de mi parte recibir. Yo soy indigenista, yo soy peruano, yo defiendo a los indígenas, la cultura indígena, y recibir de un presidente que masacró tan... Es decir, habló tan valiente, la gente estaba diciendo, ahorita se lleva de preso, ahorita lo meten a la cárcel, pero no lo tocaron. Valcárcel rechazó públicamente la condecoración de Franco. ¿Qué hombre va a hacer eso? Es difícil de imaginar. Y así como eso, disfruté en ese viaje a España. María Rostoros, que estuvo de agregada cultural. Fue esos años el presidente de la UNDE, era el presidente del Perú, y María Rostoros, que era la agregada cultural, nos atendió y ella estaba muy atenta de que si pasa algo con Valcárcel para pedir inmediatamente el apoyo, pero no pasó nada, no pasó nada. El doctor Valcárcel brilló, todo el mundo la admiró, es decir, era nuestra estrella. Qué orgullo para Perú y qué orgullo para mí, un gran honor para mí. Pues, ¿qué más? José Matos fue artífice por todos sus años, era el ejecutivo del Instituto de Tecnología y Arqueología. Él se movía por todo. Gracias a él tuvimos este convenio con Fulbright. Gracias a él se consiguieron presupuestos. La esposa muy dinámica, muy activa, y por esos años fue el mejor instituto en toda la Universidad de San Marcos. No, Matos fue muy activo y se complementaba muy bien con el doctor Valcárcel. El doctor Valcárcel era la figura y José Matos el ejecutivo. Y con apoyo de ellos, con estímulo de ellos, con los profesores, organizamos
la primera semana de arqueología peruana. Eso es una cosa interesante también. Hicimos al doctor Valcárcel presidente honorario, el doctor Muelle presidente activo, yo era el secretario ejecutivo. Tuvimos la primera semana de arqueología peruana. Y apenas vieron un nombre de él, vinieron de afuera, del extranjero, muchos conferencistas. La semana fue todo un éxito. Aquella vez la universidad era realmente universidad. Se preocupaba de la investigación, se preocupaba de la enseñanza, la renovación de los conocimientos, y nuestros profesores eran pues destacados, investigadores, creadores, publicando sus trabajos. Por eso veo la gran diferencia entre la Universidad de San Marcos de esos años y la actual, lamentablemente. No conforme con lo que ellos nos daban en las clases, reclutaban a los profesores, a los investigadores que estaban de paso o estaban investigando en Perú, y teníamos profesores visitantes con mucha frecuencia. Es más, la universidad funcionaba en la casona, el decanato de letras, la facultad de letras, el doctor Valcárcel estaba allí, José Matos. Entonces era un lugar céntrico. Y ya de estudiantes creamos lo que se llamó miércoles arqueológico. Todos los miércoles teníamos conferencias. Alguien tenía que dar una conferencia, algún visitante o alguien que viene de provincias, en fin. Por otro lado, nuestros profesores se preocuparon por las bibliotecas. La Facultad de Letras tenía una buena biblioteca. Se incrementaban las bibliotecas, las tesis. Por eso sentí mucho cuando me fui a trabajar a Huancayo, pues casi no había biblioteca. La asociación de docentes tenía un buen local social, pero no había bibliotecas. En cambio, en San Marcos, por esos años al menos, disfrutamos de lo mejor. Y creo que hemos correspondido. Lumbreras, Rosa Fu, Isabel Flores, brillantes profesionales, han dado con creces lo que la universidad y el país nos ha dado. Por otro lado, pues todo esto fue como cosecha, como apoyo a la formación de los estudiantes. Pero por otro lado, lamentablemente, no sé por qué, fuimos fuertemente influenciados por la escuela norteamericana de Franz Boas, la escuela boasiana, y por eso es que marcadamente se diferenció arqueología, de etnología, de historia. Cuando el país tiene bibliotecas, tiene archivos, pero tiene la memoria oral, tiene la experiencia milenaria de los indígenas. Y en los años 80 empezó la boga de etnoarqueología. No hicimos. El doctor Valcárcel, el 59, cuando estoy terminando mi letras, etnología, publicó su libro, Etnohistoria del Perú. Y por fin Valcárcel aglutina historia, arqueología, etnología, y eso es una buena introducción para hacer etnoarqueología, pero nadie entendió, no lo seguimos. Valcárcel se preocupó mucho por expandir este conocimiento de etno, es decir, la experiencia contemporánea, la experiencia indígena, pero nadie dio importancia. Después de 25 años trabajando con los indígenas de toda América, fui curador para Latinoamérica. Tengo el gran honor, el gran orgullo de haber sido el primer curador en Smithsonian Institution, curador Latinoamérica, para Latinoamérica, en el Smithsonian. Pues veo ahora, para mí ya es tarde, lamentablemente, pues cómo el conocimiento indígena subsiste, se mantiene. Gordon Shell, que tanto hemos repetido cuando estudiante, era nuestro libro favorito para leer,
hizo su arqueología de la revolución neolítica en base a sus exploraciones etnográficas. Juntó datos de que daba la arqueología con la etnografía, hizo la revolución, entendió la revolución neolítica, la domesticación de plantas, Y nosotros no hemos hecho, todavía hasta ahora no estamos haciendo. Y la experiencia indígena sigue fuerte. Basta fijar Cusco. Cusco nunca reconoció, nunca se fue a la Fundación Española. Sigue celebrando su Inti Raymi, la fiesta nacional, la fiesta universal del Inti Raymi. Ahora, para turistizado, muchísimamente turisticado para turistas, pero los nativos, los indígenas, cada cual en su comunidad siguen celebrando el Inti Raymi. En fin, marcadamente yo veo la diferencia entre en los años 50, 60, la universidad, los profesores, los líderes, las autoridades se preocupaban por la enseñanza, la investigación, la creatividad. En la universidad ellos nos decían es conocimiento universal. El universitario, el profesional de la universidad tiene doctor en su materia, pero después esto se fue perdiendo con la comercialización de la educación. Yo veo una gran diferencia entre la universidad, la enseñanza de esos años, que yo pasé de los 50 a los 60 hasta 70, en que todavía la universidad se preocupaba por la investigación, por la enseñanza. Por eso el presupuesto se gastaba en laboratorios, se gastaba en investigaciones, se gastaba en libros. Pues con la creación de las universidades privadas, la multiplicación de universidades, inclusive nacionales, creo que se piensa cada vez menos en que educación es una tarea social de formación. Educación es inversión para el desarrollo del país, pero ahora creo que no se ve así. Y quizás por eso, pues nosotros tuvimos bastante aceptación en el extranjero. Yo no me quejo, he visitado varios países como profesor visitante, me he quedado acá después de la crisis del primer gobierno de Alan García, me vine a Estados Unidos, me quedé, tengo 25 años de servicio en San Marcos y acá también tengo otros 25 años en el Smithsonian Institution. ¿Qué más podría decir? De que después de esa generación de profesores de San Marcos, creo que ya cada vez se ve menos. Con todas las flaquezas que podría tener la universidad, principalmente por falta de atención del Estado, la universidad sigue siendo San Marcos y sigue teniendo su prestigio internacional. San Marcos es la única universidad nacional que aparece en el ranking. Eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto, siento orgullo por mi alma mater. Luego, San Marcos es conocida en todas partes. Al extremo que ahora soy retirado, jubilado también de Smithsonian, en las cartas de recomendación que firmo, pongo curador retirado de Smithsonian Institution y profesor emérito de la Universidad San Marcos. Y eso le da peso a cualquier carta de referencia que puedo firmar. San Marcos y Smithsonian son mis cartas de presentación. Yo espero que las próximas generaciones, las generaciones que vienen, mantengan este brillo, esta jerarquía de nuestro alma mater.